Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Pero ahora nos vamos hasta Río Cuarto. No, pregúntale dónde está. Bueno, vamos al encuentro de nuestro compañero y amigo Luciano Salerni, del Megáfono de Río Cuarto. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Saludos para todos. Acá estamos bien. Me dicen que no estás en Río Cuarto. Estoy en la provincia de Córdoba, en San Francisco ahora. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana, Luciano? Bueno, ahí habíamos hablado de quizás dar algunos indicadores de cómo sigue avanzando esta guerra global y bueno, cómo eso va repercutiendo en nuestra situación particular. Bueno, ustedes dirán. Métale nomás. Bueno, como novedad, nosotros en la producción del Megáfono lo que hicimos es volver a poner sobre la mesa las políticas de centralización monetaria que están disputando los bancos centrales de las economías más importantes del mundo. Estados Unidos en ese momento, hace 2 años, empezó con la misma política y el Banco Central Europeo va por el mismo camino, advirtiendo las condiciones de debilidad y de fragmentación, digamos, que se da sobre el continente europeo. Digamos, en términos formales, parece que la guerra es ahí, digamos, en las trincheras, en el territorio de Ucrania, pero bueno, esa es la manifestación técnico-militar, digamos. Las condiciones de la guerra se establecen en términos de que las grandes fracciones financieras globales vuelven a disputar cuál es el patrón de medida de la economía del mundo. Bueno, la decisión del Banco Central Europeo de esta semana fue subir mucho más fuerte las tasas de interés, tratar de recuperar el valor de paridad del euro con el dólar y tener un control sobre el financiamiento y el endeudamiento de los países que constituyen su zona de influencia, que es la zona euro. Con lo cual las condiciones de ajuste, digamos, de control y de centralización de las economías, está siendo justamente más centralizada. O sea, estamos en manos de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que están compitiendo entre sí y entre ellos agravan las condiciones de esta crisis económica que se derrama por todo el mundo. Una consulta, digo, ¿cuánto hay de cierto en esto que algún comunicador decía esta semana que lo que está crujiendo es la hegemonía de Estados Unidos en Occidente? Creo que todo tiene de real esa afirmación. Los mismos norteamericanos asumen la pérdida del dominio del dólar sobre todas las economías del mundo y por lo tanto se han dado una estrategia diferente a lo que fue el inicio de su expansión neoliberal allá por la década de los 70-80, la salida de la crisis del 70 con su expansión hacia Oriente. Y bueno, te recordarán todo lo que fueron la emergencia de los tigres asiáticos, etcétera, que termina con una China que hoy explica el 15% del PBI mundial. O sea, en términos relativos, la posición oriental en relación al PBI mundial es superior a la década del 80. Entonces, ese desarrollo, digamos, global del capitalismo por diferentes territorios del mundo
ha dado justamente un reequilibrio de ese poder mundial. Como estamos hablando de un régimen que a la vez que se desarrolla genera las condiciones de su debilidad, hoy estamos justamente en un momento crítico, que es un momento de máxima expansión global, pero a la vez de mayor debilidad relativa. Y la guerra entonces intenta sopesar esa relación. En apariencia nosotros siempre leemos que estamos en contra del neoliberalismo, que es el que nos impone determinadas condiciones. Creo que se ha revertido esa situación y es el neoliberalismo el que se defiende de una nueva forma globalizada del capitalismo. Por eso hay guerra. Si lo hubiesen podido resolver de otra forma, no hubiese un enfrentamiento tan radicalizado como el que estamos viviendo. A ver si te entiendo. Cuando el imperialismo capitalista va ganando, no hay guerra. Pero esta vez los que vienen reculando en chancleta son ellos. Entonces, para ganar algo tienen que ir a la guerra. ¿Fue más o menos así? Para defender su posición van a la guerra. Sí, porque si van ganando no les hace falta la guerra. Claro. Les hace falta la guerra para defender su posición. Pero está bien lo que señalas vos, porque son los imperialismos. Es decir, primero para que quede más claro, porque si no entramos en un terreno de juicios de valor complejos que nos han, digamos, puesto en evaluaciones a priori negativas. Estamos en una fase imperialista. O sea, lo imperialista es la fase del desarrollo capital. No estamos diciendo fulano es un imperialista malo. ¿Está bien? Esto ha resurgido en este último tiempo porque muchos creen que cuando hablamos de una guerra interimperialista estamos diciendo que Rusia es imperialista como país, digamos, ¿no? China es imperialista como país. No, hay que aclarar eso. Estamos en una fase de desarrollo imperialista de capital que determina las políticas de los países. Determina significa que le pone las condiciones de lo que puede hacer, el campo de batalla en el que se puede mover, digamos. ¿Sí? Entonces, por más que el pueblo ruso, por ejemplo, asuma que su enfrentamiento de hoy no tiene que ver con esa figura valorativa del imperialismo, esa guerra está circunscrita en ese escenario de disputa entre estos imperios. ¿Está bien? Y tienen que ver fundamentalmente con quienes controlan los patrones de medida de la economía mundial. Hasta ahora ese patrón de medida es el dólar. En defensa, digamos, de esa posición ganada en la guerra mediados del siglo pasado, en defensa de esa posición, bueno, radicaliza sus posiciones. Ha centralizado fuertemente con la suba de tasas de interés todas las economías del mundo, con lo cual el crédito para todos nosotros ha sido mucho más caro, y a colación de ello Europa hace exactamente lo mismo. Centraliza toda la economía europea en manos del Banco Central Europeo. Me estoy arrancando la cabeza, porque como no me ves, digo, porque no puedo dejar de linkearlo con las industrias culturales, ¿no? Sobre todo cuando en los últimos tiempos estamos viendo la expansión de contenido turco y producido por capitales ucranianos en la televisión argentina y en las plataformas de streaming. Digo, y eso también tiene que ver con el avance de las políticas de consumos culturales que está teniendo la Unión Europea en detrimento de las plataformas yanquis. Sí, en ese detrimento, digamos, nosotros lo vemos como detrimento porque lo primero que tuvimos fue una invasión y expansión de la política cultural norteamericana.
Acordate que junto con la expansión de Thatcher Reagan por todo el mundo, salió la serie Dallas, bancada por un programa de desarrollo cultural justamente de la CIA por intermedio de la USAID. Entonces ese era el escenario. De ahí en adelante ahora decimos detrimento, porque ese escenario empieza de ser el principal en la hegemonía y empiezan a aparecer producciones de otras regiones como las que mencionaste vos. Ahora, eso no es menos capitalismo. No, claramente. Es menos capitalismo norteamericano, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero no deja de ser esa disputa entre los grandes capitales por todos los mercados, incluso el mercado de las industrias culturales. Está bueno, digo, porque si no parecería ser que siempre la disputa es por los commodities, por los granos, por los recursos naturales, digo, y las industrias culturales no están ajenas de esto. No, nada es ajeno. Lo que hoy tenemos de particular es que la disputa es por el commodity más importante del mundo, que no es nuestro commodity, el nuestro, digo, de nosotros lo que laburamos. Claro. El commodity del capital, estamos hablando, del capitalismo, de la burguesía. O sea, su mercancía principal es el dinero, el dólar, ¿sí? Entonces, el costo más importante de todas las unidades de producción hoy es el costo del dinero. Entonces, estamos en un régimen que de sus orígenes produce dinero. Es decir, dinero, pone dinero en lo que fuese, en una actividad, produce una mercancía, la vende y obtiene un dinero acrecentado. Bien, lo que estamos viviendo es eso a escala global por intermedio de un sistema financiero interconectado. Digamos, es como la relación que se establece en el mostrador del almacén de la esquina, pero en realidad es global, digamos, ¿no? Está bueno porque digo, nos permite dos minutos parar de analizar coyuntura para ver qué está pasando en el mundo y entender que Aldo el Rico no se le saltó la cadena. Claro, yo diría, es parte de la coyuntura. Nuestro problema es que a veces esto que llamamos lo internacional lo ponemos como contexto de la vida política y asumimos que es de afuera. El mismo general Perón decía, la única política es la política internacional, lo demás es cabotaje. Claro. O sea que si no empezamos el análisis por ahí, estamos, digamos, perdidos. Estamos mirando algo que no podemos encontrar cuáles son los orígenes reales del conflicto que estamos enfrentando. Perfecto. Demasiada información para pensar durante la semana. Complejo, pero clarísimo. Bien pensado a nivel... mientras Matías pensás en esas cosas, ¿no? La verdad que sí, es para agradecer. Bueno, muchísimas gracias. Lo que a ustedes les parezca que podamos aportar, ya saben que estamos. Sí, seguramente y lo mismo sabemos nosotros de ustedes. Sí, obviamente. Y seguramente vamos a seguir sobre este tema porque, tal como vos decís, se está produciendo un proceso muy interesante y una disputa muy novedosa que aún no tiene muy claro destino, ¿no? Claro. El tema es que se nos aparece después como guerra de pobres a nosotros en la calle. Y creemos y estamos entonces tomando posición. Estoy con fulano, estoy con mengano, pero lo que no vemos es que lo que impulsa a todas estas, a nosotros, a todas estas fracciones del pueblo empobrecido a la calle es otra cosa. Totalmente. Por lo tanto, la unidad a construir es diferente, no es de esas fracciones que se pelean. Claramente es así. Totalmente de acuerdo. Luciano, muchísimas gracias, fuerte abrazo y siga descansando. Vamos nomás, un abrazo para ustedes. Abrazo. Hasta luego.
pasó por Ancla Radio Luciano Salerni, del megáfono de Río Cuarto, ayudándonos a pensar en esta guerra global, un poco linkeado con lo que hablábamos al principio del programa. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.